Si tiene su copia de la palabra de Dios, le suplico por favor que la abra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Los versículos que estamos considerando en la tarde de hoy son los versículos del 8 al 16. Así que, si tienen su Biblia, por favor, ábrala en esa porción bíblica. Si tiene una copia del bosquejo que normalmente le ofrecemos cuando usted entra aquí a la facilidad, te suplico también que la tenga a la mano. Si tiene un lapicero, saque su lapicero. Vamos a tomar algunas notas como siempre hacemos cuando nos reunimos aquí para predicar, enseñar, proclamar la palabra de Dios. Continuamos en una serie de enseñanzas que hemos estado haciendo en las últimas semanas. La enseñanza, la serie la hemos titulado Mientras tanto esto hacemos. En el día de hoy vamos a continuar considerando algunos eventos en la vida de este gran hombre de Dios, siervo de Dios, Elías. Vamos a estar considerando un evento muy conocido en la vida de Elías, y en este evento pues vemos algunas lecciones, un aprendizaje que podemos nosotros tener acerca de cosas como la aflicción. Podemos aprender acerca de la aflicción de una mujer que era viuda, que vivía en unas condiciones paupérrimas. Vamos también a ver algunas lecciones que de la vida de Elías podemos ver en cuanto a la fe sólida, contundente de este siervo de Dios, y sobre todo vamos a ver un ejemplo claro de la provisión de nuestro Jehová Jireh, el Señor proveerá, que vemos presentes en esta porción bíblica. Me parece prudente comenzar señalando algo que ha estado quemándome por dentro en los últimos días. Es el hecho de que todo siervo, toda sierva de Dios precisa aprender tres cosas al menos que solamente se pueden aprender a solas con Dios. Todos, si vamos a servir genuinamente al Señor, precisamos aprender a confiar en Dios. Solamente aprendemos a confiar en Dios cuando estamos a solas con el Señor. Y muchas veces Dios intencionalmente, física y geográficamente nos pone a solas, nos coloca a solas de forma tal que podamos aprender a confiar en Él. Otra cosa que un verdadero siervo de Dios necesita aprender es a esperar el tiempo de Dios. No solamente aprender a confiar en Dios, sino también aprender a esperar el tiempo de Dios. Y la otra cosa que me parece prudente señalar, que vemos presente en el incidente que vamos a estar considerando de Elías en Sarepta, es que todos y cada uno de nosotros precisamos aprender, y esto lo aprendemos cuando estamos a solas con Dios, es el ser y mantenernos humildes a los pies de Jesucristo. Nunca podremos aprender a confiar en Dios a menos que estemos a solas con Dios. Nunca podremos aprender a esperar el tiempo de Dios, no el nuestro, a menos que estemos a solas con Dios. Nunca podremos aprender a ser y mantenernos humildes a los pies de Cristo a menos que estemos a solas con Dios. La persona que es temerosa de Dios confía en Dios. La persona que es temerosa de Dios espera el tiempo de Dios. La persona que genuina y verdaderamente es temerosa de Dios, no de la boca para afuera, busca ser y mantenerse humilde a los pies del Señor Jesucristo. Hace ya varias semanas consideramos la experiencia de Elías junto al arroyo de Querit, que leímos al comienzo de nuestro culto de alabanza y adoración hace unos minutos. La palabra nos enseña sobre ese particular que Dios le habla a Elías y Dios le da una promesa. También nos dice la Escritura, como leímos y ya estudiamos previamente hace unas semanas, que Elías obedientemente hace lo que Dios le dice, y como resultado Elías experimenta ya previamente en la situación de Querit la provisión sobrenatural de Dios. Dios lo alimenta
en medios, vehículos que no son necesariamente los vehículos humanos que usted y yo consideramos para ser alimentados. La palabra también nos enseña que del mismo modo, en el tiempo planeado de Dios, algo acontece. Y lo que acontece es que el arroyo que Dios utiliza para proveer agua, mantener con vida a Elías, se seca. Vimos hace varias semanas que de la experiencia de Elías junto al arroyo de Querit podemos aprender algunas lecciones también. Aprendimos acerca de la dirección divina. Dios nos dirige, pero cuando Dios está dirigiendo, Dios nunca no nos muestra todo el plan, todo el proceso, todo de una vez. Dios, dice la Escritura, nos da dirección, pero un paso a la vez. El salmista nos dice en Salmo 37, versículo 23, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y es el Señor el que aprueba o desaprueba nuestro camino. También, al considerar la experiencia de Elías en Querit, aprendimos lecciones acerca de la provisión divina. Vimos con claridad la certeza del Salmo 23 en el versículo 1, donde la Escritura nos dice que el Señor es mi pastor y como Él es mi pastor, conforme a sus obligaciones y sus responsabilidades, yo y usted, si lo tenemos a Él como nuestro Señor y nuestro pastor, podemos vivir seguros de que absolutamente nos va a faltar todo lo que sea necesario para nosotros poder realizar y ser lo que Dios tiene ya de antemano preordenado para que usted hagamos y seamos, se va a realizar. Nada nos va a faltar y nada es. Gracias por ayudarme. Otra lección que aprendimos en la experiencia de Elías en Querit fue acerca de la disciplina divina. Y en ese particular señalamos que las interrupciones y cambios divinos son necesarios. Si usted y yo queremos prosperar espiritualmente en nuestra vida, es indispensable que haya interrupciones, es indispensable que haya cambios de origen divino, right? Y que haya disciplina. Muchas veces la Escritura dice que Dios al que ama, disciplina. Ahora llegamos aquí a esta porción, los versículos del 8 al 16 de Primera de Reyes 17. Leemos entonces que Elías escucha nuevamente la voz del Señor. Y en esta ocasión, Dios al hablarle, primeramente le dice, vete a Querit. Ahora le está diciendo, precisas ir a una ciudad llamada Sarepta. Lo que sabemos de esa ciudad, entre otras cosas, es que se encuentra entre otras dos ciudades, Tiro y Sidón. Son ciudades conocidas en el contexto del Antiguo Testamento. Sarepta era una ciudad de origen fenicio, probablemente a unas 100 millas de la quebrada de Querit. En aquel entonces, Sarepta era gobernada por un individuo llamado Et-Baal, que era el papá de Jezabel. Al mismo tiempo, por ser el papá de Jezabel, era el suegro de Acab. En Sarepta, como usted y yo tenemos ya el privilegio y la bendición de tener toda la revelación, ¿verdad? Sabemos que Dios habría de demostrar su inmenso poder en el mismo lugar donde se estaba adorando a un Dios llamado Baal, que como usted y yo sabemos, probó sin lugar a dudas que era totalmente impotente. La palabra enseña que Dios no solamente le dice a Elías que fuese a Sarepta, también, importante para el estudio que estamos próximos a comenzar, Dios le indica que cuando fuese a esa ciudad necesitaba ir a un lugar particular, necesitaba ir a casa de una persona en particular, una mujer que era viuda, en otras palabras, una persona destituida, porque allí Dios volvería a hacer lo que hizo previamente en Querit, que era demostrar su poder. So far, ¿cuánto me están entendiendo? Vamos a hacer una aplicación de lo que vemos en la porción bíblica para poder hacerla correctamente o tratar al menos, conforme a nuestras limitaciones y lo inadecuados que somos. Queremos dar un poquito del contexto donde se desarrolla todo esto. ¿Okay?
Así que Elías se encuentra nuevamente ante otro desafío. Allá en Kerit había un desafío, Dios sobrenaturalmente interviene, alimenta a Elías en medio de una sequía, hay un arroyo, Dios lo alimenta en la forma que ya hemos descrito varias veces. Ahora se le presenta otro nuevo desafío, pero Elías necesita continuar haciendo lo que hizo en Kerit. ¿Qué fue lo que hizo? Necesita continuar confiando y dependiendo en el Señor. Yo someto a su consideración que en este caso, más y más aún. Kerit, no sabemos específicamente cómo estaba la cosa, pero lo que se nos dice es que era una quebrada, era un riachuelo. No se menciona personas, habitantes, ni quiénes eran, ni cuál era la condición. Pero entonces en el caso de Sarepta vemos que la cosa es distinta. Por eso decimos con certitud, me parece, que en este caso Elías no solamente necesitaba continuar confiando y dependiendo, esto es en el Señor, pero me parece que es más intenso, debe ser más intenso esa confianza que debería tener y esa dependencia en el Señor. ¿Por qué razón? Porque hay unos elementos que están presentes que a su vez provocan unas interrogantes. Elías muy bien pudo preguntarse por qué tengo que ir a una ciudad donde se adora a un tal Baal, y Baal es el centro de todo, y cualquier persona que rehúse hacerlo, pues va a experimentar las consecuencias de eso. También pudo haberse preguntado, ¿por qué tengo que ir a esta ciudad y por qué tengo que depender primeramente de una mujer? No se ofendan las hermanas, porque en aquel entonces era totalmente contra natura hacerlo. ¿Por qué tengo que depender de una mujer? ¿Por qué tengo que depender de una mujer que es gentil? ¿Y por qué tengo que depender de una mujer que es gentil, que es viuda? Tiene 3 strikes en contra de él, como diríamos los puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos y los venezolanos, porque estamos conscientes de lo que eso quiere decir, porque amamos el béisbol. Tenía 3 strikes en contra de él. ¿Okay? Así que podemos inferir entonces de lo que hasta este momento hemos dicho, que sin lugar a dudas, la jornada que Elías está pronto a comenzar hacia Sarepta sería primeramente dura, pues porque es una jornada en medio de una sequía. Hacía tiempo que no llovía y no iba a llover por un montón de tiempo. Y iba a ser también una jornada complicada, porque se dirigía a un lugar donde la idolatría era rampante y en el caso de él tenía que dirigirse directamente a esta mujer que era viuda. Los caminos de Dios son misteriosos. Amén. Amén. Dios no está interesado en nuestra comodidad, Dios está interesado en nuestro carácter. Dios lo que interesa es que nosotros vivamos por fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dijimos hace unas semanas también. En Isaías 41:10 nos recuerda, ¿verdad? Que Dios dice, no temas, porque donde tú vayas va a haber centros de distribución de alimentos y va a haber lugares donde tú te puedes quedar a dormir No es lo que dice. Dice, no temas, el Señor hablando, porque yo estoy contigo. Vas a pasar esta, pero no temas y no desmayes, porque yo soy tu Dios, el Dios de Elías. Esa frase me imagino que ustedes la han escuchado en algún momento. No temas, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Yo soy el Dios que te da fuerza. Y yo soy el Dios que en algunos momentos te voy a ayudar. Tampoco, dice, el Dios que siempre te ayudará. El Dios que siempre te sustentará y lo hará con la diestra de su justicia. Alguien dice amén. ¿Alguien se atreve a decir aleluya? ¿Alguien quiere decir alaba lo que Él vive? Ese es el Dios que estamos considerando nuevamente. En esta tarde fue el Dios al cual cantamos. Es el Dios al cual estamos ofreciendo nuestra ofrenda de nuestro tiempo, de nuestra atención. Es el Dios que
dio lo más precioso por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 32. Cuanto más con Él nos dará todas las cosas que nosotros necesitemos. All right? Todo eso es cierto, pero también me parece sumamente alentador la actitud de Elías. Veremos lecciones de aflicción, particularmente el énfasis en la viuda, lecciones de fe, la actitud, la disposición de Elías, y lecciones de provisión, que es lo que Dios hace, ese gran proveedor que usted y yo tenemos. En lo que a mí concierne, me parece muy alentador el ver la forma en que Elías, sin demoras, sin objeciones, obedece la voz de Dios. Al hacerlo, se lanza en una larga y difícil jornada hacia una ciudad llamada Sarepta. La palabra Sarepta en hebreo sugiere la idea de un lugar donde se prueba algo. Otra definición que se tiene para Sarepta es horno de refinar metales, lo que me hace pensar que la palabra sugiere o enseña que en Sarepta la fe de Elías, siervo de Dios, sería dos cosas: grandemente probada y grandemente refinada. Someto a su consideración que ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren que su fe sea probada, refinada? ¿Cuántos de ustedes creen en Dios? Levante la mano si usted cree en Dios. Díganos si usted tiene fe en Dios. Ahora, antes de levantar la mano, piense lo que voy a decir. ¿Cuántos de ustedes están totalmente contentos con el nivel, la magnitud de su fe? No levante la mano. Porque si somos honestos, pues tenemos que reconocer que sí creemos, ¿verdad? Y sería bueno que inmediatamente a esa proposición, ¿verdad? Si yo creo, inmediatamente añadiésemos el comentario de aquel hombre: Señor, si creo, perfecciona, ayuda a mi fe. Porque hay mucho que nosotros tenemos que crecer cuando se trata de nuestra fe. Aquí en nuestra iglesia, en la cultura nuestra, cantamos una alabanza por años que se llama Creciendo en Fe, pues porque constantemente precisamos continuar creciendo en fe, y no solamente eso. Para que eso se pueda manifestar hacia una realidad de la vida nuestra, pues nosotros tenemos que partir de la premisa que reconocemos: si creo, ayúdame a creer mejor. Por eso decimos, por lo menos en la cultura de nuestra iglesia, decimos: Señor, tú sabes que yo te amo, Señor, pero tú sabes que queremos amarte mejor. ¿Cuántos quieren amar mejor a Dios? Señor, yo te obedezco, Señor, pero yo quiero obedecerte mejor. Right? Pues lo mismo, la misma implicación resulta del asunto de nuestra fe. Así que vamos a ponernos de pie, ya que todo el mundo está ahí bien cómodo. Vamos a removerlo de su comodidad. Nos vamos a poner de pie, vamos a leer de forma antifonal, que lo que sugiere es que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. La porción bíblica que vamos a estar considerando, que es Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Lo que hasta este momento hemos dicho es simplemente una introducción sumamente simple, ¿verdad?, de lo que quizás Dios tiene preparado para nosotros en el día de hoy. Así que leemos entonces de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Yo leo el primer versículo y usted el subsiguiente hasta que lleguemos al versículo 16. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, ve. God is good. All the time. All right, let's try it again. Yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. No me dejaron terminar el versículo mío. Let's try it again, okay? Luego llegó Elías, o mejor dicho, usted tiene razón. Luego llegó Elías, una palabra de Jehová que decía: todo el mundo. Acepto el ser corregido. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba cogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Leamos todo el último versículo. No escaseó la harina en la tinaja, conforme a la palabra que Jehová había dicho en medio de Elías. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos, por favor. Señor, me ayude a hacer una exposición, una aplicación fiel a lo que Él nos ha dado en su santa palabra. Vamos a tratar de considerar algunos aspectos que son relevantes en la experiencia que el profeta Elías tiene en el tiempo que estuvo en Sarepta. Creo que el primer aspecto relevante tiene que ver con la situación de la viuda, y la misma puede describirse como una situación de angustiosa desesperación. Escriba eso en sus notas. ¿Okay? La palabra no nos dice por cuánto tiempo ella había sido viuda. Sabemos que era viuda. Sabemos que por lo menos tenía un hijo, y sin lugar a dudas estaba la mujer experimentando los estragos, ¿verdad? O las consecuencias de la sequía que el pueblo experimentaba. ¿Okay? No. Sin lugar a dudas, la situación de esa mujer era desesperada. Es muy probable que algunos de nosotros en esta hora también estemos pasando por situaciones que puedan describirse de esa forma. Estamos en medio de una situación complicada, una situación desesperada, ¿verdad? Lo que los versículos 10, 11 y 12 nos dicen de la situación de la mujer, primero, es que los recursos de la viuda se habían agotado. Escriba la palabra, agotado por favor. Versículo 12 nos dice que cuando Elías se encontró con la mujer, ella estaba primeramente recogiendo leña, y cuando Elías le pidió comida, ella le contestó. Versículo 12. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina de la tinaja y un poco de aceite en una vasija. El punto es que la situación de la mujer, era viuda, ¿verdad? Y está destituida. ¿Okay? Esta situación de ella era lo que diríamos en el día de hoy, una situación patética, ¿verdad? Porque ella está en el proceso, como leímos hace un momento, de preparar su última comida, ¿verdad? No sé si usted lo notó. Y como dije hace un momento, es muy probable que en medio de un grupo de personas como las que tenemos aquí en el día de hoy, haya más de una persona que se pueda encontrar en una situación similar, una condición patética, ¿verdad? Como esta señora se encontraba, la mujer viuda. Es probable que algunas de las personas que están aquí están en una situación donde los recursos económicos que han tenido se han acabado. Puede que haya alguien en medio nuestro cuya salud se haya acabado, está a punto de acabarse. Right? Es probable que en algunos casos la situación de algunos de nosotros sea patética, porque personas en las cuales nosotros pusimos nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro esfuerzo, nuestro ímpetu por el bienestar de esas personas, nuestros amigos, nos han abandonado. Quizás la situación es patética para algunos de nosotros porque la esperanza que reinó en nuestros corazones por algún tiempo ha desaparecido. Si fuese de esa forma, mi exhortación en el nombre del Señor Jesucristo es que considere la forma en que Dios se hizo cargo de esa mujer viuda. Es muy interesante.
lo que Dios hace. Primero vemos que la mujer es utilizada por Dios para llenar primeramente la necesidad de Elías y luego Dios utiliza a Elías para llenar la necesidad de la mujer. Eso es significativo. Eso está presente ahí. Usted y yo podemos leer el pasaje muchas veces y no percatarnos de esa realidad. Y me parece a mí que sería bueno, beneficioso para cada uno de nosotros aprender un poco acerca de la actitud, la disposición o la situación de la viuda, ¿verdad? Sobre todo en momentos en que estamos desesperados. Dios interviene y Dios se hace cargo de nuestra situación cuando eso sucede, que estamos desesperados. De forma tal que cuando nuestro tiempo de prueba venga, usted y yo estemos preparados para enfrentarnos a él. Así que lo primero que vemos es que los recursos de la viuda se habían agotado. La situación de la mujer es desesperada, sus recursos se han agotado. Y lo segundo que vemos es que esta mujer creía en Dios, pero Dios había permitido algo en la vida de ella que a nosotros no nos gusta que Dios permita, una cosa que se llama adversidad. La Escritura no es específica en ninguna forma en cuanto a lo grande de la fe de la mujer. El versículo 2, escuche que es importante, parece indicar que en alguna forma ella conocía algo del Dios de Israel, conocía algo del Dios de Elías, del Dios viviente. Ahora bien, preste atención, por favor. ¿Piensa usted que es correcto asumir que Dios pueda permitir que en la vida de sus hijos vengan momentos de desesperación, de aflicción, de dificultad, de privación, de prueba? ¿Piensa usted que es de esperarse? La Escritura, entre otras cosas, enseña que Dios conocía la angustiosa desesperación de la viuda en la misma forma que Dios conocía la situación de Elías. Recuerde de dónde venía Elías. Elías estaba en Querit, todas las cosas habían sido provistas sobrenaturalmente por Dios, pero llega un momento en que la quebrada, el río, el riachuelo se seca. Salmos 119, versículo 71, ¿verdad? Sugiere que, pues, en el caso de Elías también Dios permite que circunstancias sucedan en nuestra vida y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas trabajan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados y es conformando más a la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos entonces que en la vida de Elías, en la vida de la mujer, en ambas vidas Dios está perfeccionando su voluntad porque eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Y el salmista en el Salmo 119, versículo 71, parece recalcar la misma verdad. Luego dice el salmista, bueno me es haber sido humillado, y la humillación aquí implica sufrimiento, para que aprenda tus estatutos, para que le preste atención a tu palabra. Así que vemos nuevamente esta condición desesperada de la viuda. ¿Por qué razón? Porque sus recursos se habían agotado, aunque ella creía en Dios. Dios había permitido adversidad en su vida. Por eso es que la mujer dice, vive Jehová tu Dios. Hay una indicación en esa frase de que esta mujer en una forma u otra conocía a Dios. Y la tercera cosa que vemos es que la viuda había perdido toda su esperanza. Eso lo vemos en la frase que dice, lo comeremos y luego moriremos. La palabra nos dice que cuando Elías aparece en la vida de la viuda, ella está preparándose para comer, que es lo que acabo de leer, su último bocado, lo último que le quedaba, para luego morir. ¿Por qué es que esta mujer había perdido toda su esperanza? ¿Por qué es que nosotros perdemos nuestra esperanza? ¿Por qué es que terminamos en los estados de depresión tan profunda en que nosotros estamos, aun cuando hemos tenido la oportunidad de estudiar la palabra, la hemos memorizado, en muchos casos la hemos enseñado y en otros casos, como es el mío, la hemos predicado por muchos años? ¿Por qué es que el ser humano pierde su esperanza? En el caso de la mujer, ella había perdido su esperanza porque sus ojos estaban puestos en un puñado de harina, en una tinaja,
y en un poco de aceite que estaba en una vasija. ¿Dónde ella debió haber puesto sus ojos? En el mismo lugar donde usted y yo debemos poner nuestros ojos, que es en el Señor. He aprendido, yo no sé usted, ¿verdad? Tan feo como tan franco, ¿verdad? Yo no le temo al ser vulnerable. Right? Yo amo la transparencia, detesto la pretensión. Son muchas las veces que yo he perdido la esperanza y ha sido por esos momentos en que por las razones que sean yo he tomado la determinación de sacar mis ojos de donde yo sé que los debo poner. Pero yo he aprendido que cuando fijo mi mirada en cualquier otra cosa que no sea el Señor, siempre me sucede lo mismo y lo que me sucede es que empiezo a perder la esperanza. ¿Alguien dijo amén por acá? Gloria a Dios. Yes. No porque eso sea bueno, sino porque es una admisión de que eso le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Right? Okay. Muchos de nosotros hemos tenido la necesidad de atender a seres queridos, ¿verdad? Que están altamente enfermos. Y muchas veces el diagnóstico ha sido cerca del momento donde le dicen a uno que ya no hay más esperanza, ¿verdad? Y si un ser querido suyo está enfermo y usted se pone a contemplar la circunstancia por la cual está pasando, es de esperar que usted pierda su esperanza. Y si usted ha perdido su trabajo y los ahorritos que usted tenía se van encogiendo más y más cada día, y si usted está pensando única y exclusivamente en términos de dinero, pues es de esperarse que usted pierda su esperanza. Y si usted pierde su trabajo y usted se enfoca en la situación que está pasando a su alrededor, donde los trabajos son cada vez menos y más difícil tener trabajo y más documentos hay que traer y más de esto y más de aquello otro, pues es natural que usted y yo perdamos nuestra esperanza. ¿Cuánto me están entendiendo hasta ahora? All right. Pues yo he aprendido que eso es de esa forma, pero no es lo único que he aprendido, porque también he aprendido algo distinto, y es que si pongo y mantengo mi mirada en el Señor, confiando en Él, y si le entrego mi situación a ese Dios que no cambia, a ese Dios que es inmutable, ¿verdad? Ese Dios que no falla, que es fiel, entonces la desesperación que yo pueda estar experimentando eventualmente se va a tornar, todo lo contrario al caso que mencioné hace un segundo, se va a tornar en esperanza. Alguien dijo lo siguiente: si usted cree que para su situación no hay esperanza, piense en su situación en este momento. Si usted piensa que para usted no hay esperanza, humanamente es posible que lo sea. Humanamente. Pero Mateo capítulo 19, versículo 26 nos dice algo que es esperanzador. Mirándolo Jesús, Cristo tiene un diálogo con un individuo que se conoce como el joven rico, y Cristo está entonces reaccionando a lo que el hombre ha dicho, y entonces Cristo está mirando a los discípulos. Cuando dice mirándolos es a los discípulos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. All right? So, lo primero que vemos entonces aquí en esta experiencia de Elías en Sarepta es que él está bregando, está atendiendo a una mujer que es viuda, y la situación de esa mujer es desesperada. Los recursos que ella tenía para poder sobrevivir se han agotado. Ella es mujer, creía en Dios, pero sin embargo Dios permite adversidad en su vida. Y la viuda ha perdido esperanza, pues porque lo que le dice a Elías: mira, nosotros no vamos a comer esto, la intención era comernos esto, y luego de eso se acabó, nos vamos a morir. No solamente eso podemos ver en la situación de Elías, sino también vemos que la fe de Elías es una fe atrevida, intrépida, es una fe atrevida. Vemos eso en los versículos del 8 al 10 y del 13 al 14. Ahora, ¿de dónde usted saca que la fe de Elías era una fe atrevida e intrépida? Creo que se hace evidente
en varias formas. Primero, la fe de Elías le permite obedecer la palabra de Dios. La fe de Elías le permite obedecer la palabra de Dios. Y vemos eso, leemos eso de los versículos del 8 al 10. Me parece que es correcto insistir, que Elías era un hombre que se sostenía de las promesas de Dios. Era un hombre que conocía la palabra de Dios y que se sostenía de la palabra de Dios. ¿Conoce usted a alguien que se sostenía de la palabra de Dios? ¿Usted conocía a alguien que se sostenía de la palabra de Dios? Su nombre es Jesucristo. Me parece a mí que sin lugar a dudas Elías conocía el significado de la palabra que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Hablando Moisés probablemente con relación a Dios a través de uno de sus siervos, con relación a la rebelión del pueblo de Israel, cómo Dios brega con ellos. En su disciplina amorosa, dice, te afligió, te hizo pasar hambre. ¿Dios hace pasar hambre? Sí, Dios hace pasar hambre muchas veces. Te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, conforme a lo que había decretado su palabra, ¿verdad? Hablando de ese maná, el escritor de Deuteronomio dice, comida que ni tú ni tus padres habían conocido. Espero que esté leyendo y tratando de entender lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Comida que ni tú ni tus padres habían conocido, lo hizo para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No sabemos la forma en que la palabra de Dios llega a Elías, ¿verdad? Lo que sabemos es que Elías escucha a Dios hablarle, eso sabemos. Sabemos que Elías no solamente escucha a Dios hablarle, sino que Elías también cree lo que Dios le está diciendo. Y sabemos que él cree lo que Dios está diciendo porque lo prueba el hecho de que Elías obedece a Dios. Cuando nuestras acciones están reguladas por la palabra de Dios, cuando nuestras vidas están en el centro de la voluntad de Dios, la Escritura enseña que usted y yo no tenemos nada que temer. Si mis acciones están reguladas por la palabra de Dios, si mi vida está en el centro de la voluntad de Dios, anhelo eso, busco eso, deseo eso, no hay nada que temer. Elías es llamado nuevamente por Dios a emprender otra jornada, como se le había sugerido previamente en dirección a Querit. Ahora es llamado a emprender esta jornada desde Querit hasta un lugar que, como ya señalamos, es una ciudad fenicia, donde se adoraba el dios Baal. Y el emprender esta jornada desde Querit hasta Sarepta requiere fe, ¿verdad? Y hay dudas en el camino, y hay temores en el camino, pero dice la Escritura que esas dudas, ¿verdad?, y esos temores fueron disipados por su gran confianza en el Señor. La Escritura nos habla de alguien que hizo algo sumamente parecido a lo que Elías hizo. Romanos capítulo 4, versículos del 18 al 21, nos habla de este hombre llamado Abraham. Escuche lo que dice, hablando de Abraham. En contra de toda esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así llegó a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de que tanto él como Sara
pronto habrían de morir y que eran demasiado ancianos para tener hijos. Y no dudó Abraham ni desconfió Abraham ¿de qué? De la promesa de Dios, sino que su fe se hizo más firme y alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene ¿qué? Poder para cumplir lo que promete. No. Esa es la fe de Abraham. Y pues yo no sé mucho, pero algunas cositas he aprendido. Una de ellas es que ese es el tipo de fe que usted y yo debemos tener. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de fe? ¿Sí? Pues yo someto a su consideración nuevamente algo que hemos hecho a través de los años, que ese es el tipo de fe que es regalo de Dios para todos y cada uno de los que han creído en Cristo Jesús. Tenemos que comprar nada, no tenemos que sembrar nada, no tenemos que recibir tal o cual cosa. Es un regalo de Dios, dice la Escritura, para todos y cada uno de los que han creído en el Señor Jesucristo. Segundo, que vemos, ¿verdad? Evidencia clara de la fe de Elías es que Elías tuvo suficiente fe como para hacer una petición un tanto difícil, ¿verdad? De primera intención suena Elías como un poco egoísta. La mujer dice, mira, a mí lo que me queda es un puñado de harina, me quedan 2 o 3 gotas de aceite. Y Elías le dice, está chévere, pero antes de que te prepares algo para ti y para tu hijo, hazme una a mí primero. ¿Okay? Dice la Escritura que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿cierto? Cierto. Es útil para enseñar, para corregir, para levantarnos, para todo ese sinnúmero de cosas que Pablo nos dice de forma tal que el hombre y la mujer, siervo y sierva de Dios, sean perfectamente preparados para toda buena obra. ¿Eh? Y entonces aquí, pues, vemos a Elías haciendo una petición que es un tanto difícil, y yo someto a su consideración que detrás de esa simpleza, ¿verdad?, de lo que Elías le dice, ¿verdad?, pues hay mucha tela para cortar, hay mucho que usted y yo podemos aprender. Y como dije hace un momento, de primera intención suena un tanto egoísta. Sin embargo, cuando Elías le dice, antes de tú preparar todo para usted, prepárame una a mí. ¿Qué es eso? ¿Tiene un ego grande este hombre? De ninguna forma. Lo cierto es que Elías era profeta de Dios. Y como profeta de Dios, preste atención porque hay un principio detrás de todo esto que a usted y a mí no nos gusta aceptar y no nos gusta reconocer. Quizás lo decimos, amén, aleluya, pero cuando llega el momento de ponerlo en práctica, pues se nos olvida totalmente, sin querer queriendo como el chapulín colorado. Elías era un profeta de Dios y como representante de Dios, en esencia, lo que estaba diciendo cuando dice, hazme una primero a mí. Lo que estaba diciendo es que en todas las cosas de nuestra vida, Dios siempre debe tener prioridad. Cristo hablando sobre ese particular, ¿qué particular? El asunto de la comida, la vestimenta, la vivienda y toda provisión que usted y yo podemos necesitar en el futuro, resume el mismo principio en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas de vuestras necesidades van a ser añadidas. All right. Cuando usted hace eso, usted está reconociendo que Jesucristo es el Señor de su vida. Cuando usted en todas sus cosas pone a Dios por encima de todo, y Dios tiene prioridad por encima de todo, usted está diciendo con su vida que Dios es el Señor de su vida, que usted le ha concedido a Dios el primer lugar en su vida, right? So, el asunto es si usted y yo hemos hecho de Dios el Señor de nuestra vida. Y yo someto a su consideración nuevamente que la persona, el cristiano verdadero que ha tenido un nacimiento espiritual, que toma esa determinación y vive y quiere y se insiste y se fastidia por dentro cuando ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios, cuando pone otras cosas como prioridad, ¿verdad? Cuando ese se arrepiente y ese le concede nuevamente a Dios el primer lugar en su vida, pues lo que la Escritura enseña que la persona, el cristiano verdadero que hace eso, tiene la provisión de Dios garantizada. ¿Cuántos alaban a Dios? Right? Tercero, podemos ver que Elías tiene suficiente fe como para declarar
la fidelidad de Dios, que es lo que vemos en el versículo 14. Miren, el versículo 14, esto es lo que dice. Miren qué lindo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es el punto? El punto es que en ese momento las circunstancias, las apariencias, estaban en contra de todo lo que Elías estaba diciendo. No entiendo. El punto es que Elías solamente podía descansar en lo único que usted y yo podíamos descansar. Elías solamente podía descansar en la palabra de Dios, y usted y yo solamente podemos descansar en la palabra de Dios. No hay mucho que añadirle al asunto. Que es precisamente lo que el tener fe bíblica en esencia es. Tomarle la palabra a Dios. Right? Ahora, en muchos lugares, la inmensa mayoría de ellos, lugares muy distantes al lugar donde usted y yo vivimos, hay cientos de miles de cristianos que están tomándole la palabra a Dios. Y lo hacen porque han aprendido por experiencia propia y han creído lo que Dios dice, que primeramente Dios continúa siendo el mismo. Dios no cambia, Dios es inmutable. Right? Continúan creyendo que el Señor no ha cambiado. Y como el Señor no cambia, quiere decir que cuando Dios hace una promesa, la cumple. Lo que yo quiero decir, hermanos y hermanas, personas que nos están visitando, es que las lecciones de aflicción, en el caso de la viuda, las lecciones de fe en el caso de Elías, y las lecciones de provisión, que es en el caso del Dios Todopoderoso, que es el dueño de todas las cosas, que no cambia, que es fiel, que es inmutable y que nos ama, y que cuando éramos sus enemigos nos dio lo más precioso, que es Cristo Jesús, ¿verdad? El punto es que estas lecciones de fe, de aflicción, de provisión que están presentes en la historia de Sarepta, Elías, la viuda, son lecciones que necesitan ser aplicadas en nuestro diario vivir. Eso es lo que la Escritura nos enseña y que yo estoy tratando de traer a su consideración. Tercero, el otro aspecto relevante de la experiencia de Elías en Sarepta, yo creo que es el más relevante posiblemente, es el hecho de que la provisión de Dios es inagotable. ¿Right? Hace unos momentos atrás, al comienzo de este día, tuvimos una reunión sublime del concilio de nuestra iglesia, donde atendemos periódicamente distintos asuntos que tienen que ver con la vida de nuestra iglesia. Y es un compartir donde pues tratamos de atender estas situaciones y ver qué mejor podemos hacer. Lo que quiero presentar a su consideración, que pues hicimos eso, pero al mismo tiempo esa experiencia se convirtió en una experiencia de adoración. ¿Right? En un momento dado, pues Dios toma control de lo que está pasando y lo que se está haciendo pues se torna en algo divino, donde la presencia de Dios se hace presente. ¿Right? ¿Alguien dice amén? Así debería ser en todas las circunstancias que nosotros hagamos, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque Dios no solamente se adora en la iglesia los domingos, y algunas personas dicen que ellos les gusta quedarse en el culto en el tiempo de la adoración. Y para esas personas el tiempo de la adoración es el tiempo de los cánticos. De ahí en adelante no hay adoración. En la mente de algunas personas, y ojalá que si usted piensa así, pues usted entienda que está incorrecto, bien incorrecto. All right? Otra vez, lo que vemos entonces es que la provisión del Señor es inagotable, y una de las razones por las cuales pues, se tornó la reunión de esa forma es precisamente al reconocimiento de eso, y de que podemos depender de Dios en todas las cosas y descansar confiados de que Él llamó, ¿verdad? En inglés decimos, when
When God guides, He provides. Cuando el Señor nos guía, Él provee. El hecho es asegurarnos que estamos siendo guiados por Él y que nos dejamos guiar por Él. Por eso insistimos en que nuestros pensamientos y nuestras ideas en cuanto a esto, aquello, otro, necesitan estar sometidos a lo que ya tenemos claramente explícito en la palabra de Dios. Versículos del 15 al 16 nos hablan precisamente de la aprobación de la provisión de Dios, que es inagotable. Versículo 15 dice: la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días. Y escuche, y no escaseó la inagotable provisión del Señor, y no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Hay una verdad clave que está presente aquí que me parece a mí apropiado destacar para beneficio de cada uno de nosotros, empezando por mí. Mientras la viuda se mantuvo obedeciendo al Señor, la provisión se mantuvo. Escríbalo por algún lugar. Mientras la viuda se mantuvo obedeciendo al Señor, la provisión se mantuvo, y yo someto a su consideración que lo mismo sucederá también en nuestro tiempo, en nuestra cultura, donde la provisión, escuche, que es importante, es quizás la mayor preocupación de la gente. Vivimos en un lugar, escuche, donde la provisión se ha convertido en la mayor preocupación de la gente. De paso, aquí esa provisión cuesta, porque aquí todo cuesta, ¿verdad? No entiendo de qué habla cuando usted dice que en nuestro tiempo de cultura la provisión es la mayor preocupación de la gente. Piensa en cosas como, algunos de ustedes tienen hijos, ¿verdad? Y si usted, pues, sus hijos quieren ir a la universidad, pues usted sabe que hay que buscar dinero para eso. Necesitamos provisión para que nuestros hijos vayan a la universidad, a menos que sean super genios o sean super atletas, pues quizás no tenemos que preocuparnos. Pero los hijos de nosotros no son de esa clase, tenemos que preocuparnos por la provisión para nuestros hijos. ¿Amén? Ok, chévere, estamos bien. Parte del sueño americano es la adquisición de una casa. ¿Sí o no? Sí. Y la inmensa mayoría de los que hemos venido de otros países, pues venimos con ese sueño de tener una casa, ¿verdad? Y pues vivimos preocupados, pues porque necesitamos provisión para poder comprar una casa, ¿verdad? O cuando no tenga que retirarme, ¿verdad? Esos son asuntos que le cruzan por la mente a muchas personas. En los últimos meses, pues esos asuntos pues nos han venido a la mente algunos de nosotros, ¿verdad? Y la provisión se ha convertido en una preocupación para muchas personas con las cuales yo he estado hablando recientemente. Algo le puedo decir, y esto es un testimonio personal, ¿okay? En nuestra familia, Dios siempre ha provisto. Y yo quiero añadir algo con humildad y temor de Dios. Dios siempre ha provisto mucho más de lo que nosotros hemos necesitado. Algo que en este día, ¿cómo que estamos hoy? 22 ¿de qué? ¿De qué año? Eso, 22 de junio del 2025. Es algo que yo en el presente preciso acordarme de acordarme. ¿De qué? De que en nuestra familia siempre Dios ha provisto mucho más de lo que nosotros hemos necesitado. Y mi Dios es inmutable. Mi Dios no cambia. Linda, preciosa, es la palabra del salmista en el Salmo 37, versículo 25.
Yo fui joven y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Delia Di Corsi, la mujer que Dios utilizó cuando mi esposa y yo conocimos al Señor, para que nos discipulara a mi esposa y a mí. Y ese era uno de los pasajes favoritos de Delia. Tranquilo, muchacho. Yo soy vieja, envejecido, pero yo no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Y ese es el Dios que te salvó. Ese fue el Dios que te llamó. Ese fue el Dios que se metió en la vida tuya cuando tú no estabas buscándolo a Él. ¿Right? Y yo preciso en esta hora de mi vida acordarme de una verdad como esa. Y lo más probable es que muchos de los que están aquí también precisan hacer lo mismo. Alguien dijo que la provisión de Dios en respuesta a la fe de sus hijos nunca va a fallar. La respuesta de sus hijos debe ser obediencia. Y esa misma persona define obediencia como fe en acción. Y señala que en Mateo capítulo 6, versículo 8, la Escritura dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que nosotros le pidamos. En esa misma porción por ahí se nos habla de unas aves que son probablemente gorriones y se nos asegura que Dios alimenta las aves del cielo, los gorriones. ¿Right? El punto que este hermano pastor trata de comunicar es el siguiente. Si Dios ha cumplido su promesa de llenar las necesidades de sus hijos a través de la historia de la redención, ¿será concebible en nuestra mente que Dios ahora pueda fallarnos? Y la respuesta es absolutamente no, para nada. Alabado sea el Señor. Es por eso que como hermano en Cristo, ¿verdad? Y como siervo del Señor, le exhorto a que se anime y alabe a Dios y se goce, ¿verdad? Y con la seguridad que la palabra inefable, ¿verdad?, del Señor, la seguridad que trae a nuestro corazón la palabra de Dios, que pues podamos proclamar, podamos declarar, si usted quiere, y creer lo que la palabra de Dios dice. Estamos hablando de la inagotable provisión de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice? Dice que mi Dios, Pablo hablando, mi Dios, es de Él, es una experiencia personal. ¿Okay? Yo tengo 2 hijos, tengo 4 nietos, y yo puedo hablarle de lo que Dios dice, ¿verdad? Pero llegará el momento en que ellos tengan que decir mi Dios. Yo digo mi Dios, el mío, el mío. Mi esperanza es que en algún momento ellos digan también, el mío también. Es el mismo, no es un Dios distinto, pero es mío. Hay esa experiencia personal con ese Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? No se me duerma, por favor, ¿ok? Nadie está dormido, yo sé que todo el mundo está despierto. Mi Dios, pues, suplirá algunas de las cosas que nos falten conforme a sus riquezas en gloria. ¿Que te falta algo en el día de hoy? Dime, ¿qué es lo que te falta? Pues lo que dice la Escritura, que Él va a faltar todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Y el faltar es clave, ¿ok? Porque el faltar es conforme al diseño de Dios para la vida tuya y mía. Ahí es donde la cosa se complica un poco para algunos de nosotros. Uno de los pasajes bíblicos que la inmensa mayoría de los creyentes y no cristianos conocen es el Salmo 23. Y el mismo Salmo 23 comienza diciendo que el Señor es mi pastor y por consiguiente, como mi pastor, ¿qué? Nada me faltará. ¿Y nada es? Ok. En conclusión, me parece que hay algunas verdades, principios que quizás usted y yo debemos acordarnos, ¿verdad? Acerca de la provisión de Dios. Lo primero es que Dios promete que Él va a proveer. Tranquilo, porque Él va a proveer. Él va a proveer. ¿Right? Él ha diseñado los medios por los cuales Él va a proveer. ¿Verdad?
para nosotros individualmente, para nosotros como matrimonio, para nosotros como familia y para nosotros como iglesia. Dios ha provisto, ya ha diseñado. Esta es la forma en que yo voy a proveer para las necesidades de cada una de esas instituciones, si usted quiere. ¿Okay? Versículos 9 al 14 nos hablan precisamente de eso. Me parece que es acertado decir que la promesa de Dios a Elías concerniente a la provisión es de esta forma. Mientras tú estés en la casa de la mujer viuda en Sarepta, tu provisión va a estar garantizada. Versículos de 9 al 14, de eso trata la cosa. Mientras tú estés ahí, tranquilo, mi hermano, porque todo lo que tú necesites va a ser provisto. Mientras tú estés allí, haciendo lo que yo te he llamado a hacer, mientras estés allí, obedeciendo en el centro de mi voluntad, tranquilo, porque tu provisión va a estar garantizada. Obedeciendo en el centro de mi voluntad. Nuevamente, Filipenses capítulo 4, versículo 19, puedes estar seguro porque tu Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otro principio que quizás debemos recordar acerca de la provisión de Dios es que Dios no solamente habrá de proveer, sino que Dios promete que siempre habrá de proveer. Dios va a proveer, pero no siempre, no. Dios siempre va a proveer. Versículo 14 nos dice entonces que Dios iba a proveer hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso se encuentra en el versículo 14, ¿ok? Que es precisamente lo que Elías, todo lo que él necesitaba, ¿verdad? Escuchar, ¿verdad? Porque Dios cuida de nuestras necesidades un día a la vez. En cierta forma, Dios le está diciendo a Elías lo siguiente. Mira, Elías, en cuanto a la provisión de tus necesidades durante estas sequías, tú no tienes que preocuparte hasta que mi propósito evitando que llueva sea realizado. Lo que acabo de decir quizás no tenga mucha relevancia teológica y doctrinal, pero es bien importante. Dios va a proveer. La promesa de Dios para Elías es, nuevamente, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No tienes que preocuparte, porque yo tengo un propósito y yo me voy a encargar de ti hasta que mi propósito, ¿verdad? Y se lo identifica ahí, evitando que la lluvia caiga, sea realizado. Va a llegar un momento en que eso no va a suceder y hasta ese momento yo me comprometo contigo a hacerlo. Entonces yo le pregunto, ¿hasta cuándo Dios va a llenar tus necesidades? En el caso de Elías le dijo, yo voy a llenar tus necesidades hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando esa sequía cumpla su propósito, mi compromiso está a ese punto. Y mi pregunta para ustedes en la tarde de hoy, con respeto, con humildad, pero con mucha seriedad. ¿Hasta cuándo Dios suplirá tus necesidades? Yo le digo lo siguiente, en cuanto a mí, en esta hora, yo estoy totalmente convencido que Dios va a suplir mis necesidades hasta el día en que Él decida sacarme de esta jornada terrenal que yo he estado viviendo. Hasta ese momento, hasta el momento que Dios diga, se acabaron los latidos. Ahora te vienes conmigo. Hasta ese momento Dios va a llenar todas mis necesidades. Mi papá fue un hombre promiscuo, se casó en 7 ocasiones, un hombre altamente religioso que pensaba que estar metido en una iglesia y cantar y ofrendar y hacer esto, aquello, otro, lo ponían bien con Dios, que Dios le gustaba eso y que iba a tener la aprobación de Dios y todo ese sinnúmero de cosas. Y en sus ideas, ¿verdad? Hizo algunas cosas buenas. En mi caso, una de las cosas buenas que hizo, la hizo conmigo
con mi hermano, pero yo puedo hablar de mi experiencia personal, y es que insistió en llevarnos con él a esas iglesias donde él iba, y en una de ellas, en distintas actividades que realizaban, yo tuve la oportunidad, niño, de memorizar varios pasajes bíblicos. Una de las cosas que más le agradezco a mi padre fue eso. Entre esos pasajes bíblicos había lo que se conoce como el Salmo 23 y el versículo 6 siempre estuvo conmigo cuando era chiquito, aunque no lo entendía. Ciertamente su bondad y su misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Su bondad y su misericordia me han seguido todos los días de mi vida. Aún en el día de hoy, su bondad y su misericordia me ha seguido. Aún la experiencia linda, preciosa que tuvimos durante la reunión del concilio hoy es una expresión de que la misericordia y la bondad de Dios continúa ahí. Tranquilo que mañana por la mañana las dos van a estar detrás de ti también. Así que ya sea que el Señor venga y nos lleve a su presencia, donde recibiremos alivio inmediato a las cargas y las presiones de esta vida, que son muchas. ¿Cuántos tienen cargas y presiones? ¿Así, Eugen? Mira, esta es una iglesia de gente bendecida. No. Levantaron la mano muchas personas, ¿verdad? Ya sea que el Señor venga y nos lleve a su presencia o que tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, yo puedo decirle con certeza y seguridad que si usted es hijo de Dios, hija de Dios, si usted ha tenido un nuevo nacimiento, si usted le ha entregado, es reconocido que los pecados le separan de Cristo y de que un pecado le separa de Él, pero que fe en Cristo, del reconocerle a Él como el Salvador, Él dice que es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre a través de Él. Aunque usted no entienda, yo pongo mi fe y mi confianza en ti, ayúdeme a creer, dame tu fe, aquí está mi vida, ¿verdad? Si usted es hijo de Dios, no importa lo que sucede, todo va a estar bien. Vámonos capítulo 14, versículo 9. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues que vivamos, que muramos, del Señor somos. Y por último, Dios promete que proveerá lo suficiente. Dios promete, yo voy a proveer siempre, pero tranquilo, porque yo voy a proveer siempre lo que es. ¿Ok? Repita conmigo, mi Dios promete que siempre proveerá lo suficiente. Y lo suficiente es suficiente. Repita conmigo, lo suficiente es suficiente. Él va a proveer lo suficiente y lo suficiente siempre es suficiente. Versículos 15 y 16. Temprano todavía. Vamos a ver. La viuda fue y hizo como le había dicho Elías, y comieron él, ella y su casa durante muchos días, y no escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Podemos inferir, aunque la Escritura no lo dice de esa forma, pero podemos inferir, sin lugar a dudas, que en casa de esa mujer viuda nunca hubo demasiada comida y nunca hubo demasiado aceite, pero podemos inferir que siempre hubo lo suficiente. Y otra vez, lo suficiente es que suficiente. Me parece sabio concluir recordando a ustedes y a mí que el Dios que quiso tener una relación con ustedes y conmigo, ¿verdad?, promete que habrá de llenar todas, no algunas, todas nuestras necesidades temporales mientras estemos en este planeta. Y yo les recuerdo, en caso de que se les haya olvidado, que aquí estamos de paso, ¿right? Aquí somos peregrinos y extranjeros, por favor. Que el Señor nos ayude a entender, a recordar, tener presente delante de nosotros 24/7. Y más en un momento donde estamos viviendo, no quería entrar en ese detalle, lo menciono porque el Espíritu Santo me trae a mi conciencia y quizás para recordárselo a usted.
Vivimos en un tiempo difícil. Siempre hemos vivido un tiempo difícil, pero en el día de hoy contemplamos la posibilidad de que pueda haber una guerra como nunca ha habido. La inmensa mayoría de nosotros estamos preocupados con las trivialidades, con la sanganá, como diría mi abuela, de esta vida, ¿right? Habiendo tantas cosas, ¿verdad?, de dimensión eterna, de carácter eterno que están sucediendo a nuestro alrededor. Así que sería bueno para nosotros salir de aquí recordando, primeramente, que nuestra ciudadanía no es de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántos son de Cristo? Si usted es de Cristo, su ciudadanía no es aquí. La ciudadanía está en los cielos. Usted y yo no somos residentes, ustedes somos peregrinos y extranjeros. Aquí estamos de paso. ¿Right? En conclusión, me parece que a la luz de estas cosas tan extraordinarias que Dios hizo en la vida de Elías, cosas extraordinarias que Dios hizo con la vida de la viuda, de su familia también, yo quisiera que Dios me ayudara, ¿verdad?, a ser un poquito consistente, porque es bien fácil hablar, otra cosa es hacer las cosas, ¿verdad? Yo quisiera que Dios me ayudara a ser un poquito consistente y poder decir como Isaías decía o dijo, perdónenme, en Isaías 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Yo desearía no solamente poder decir eso con fe, creyéndolo, sino que mi vida reflejase esa realidad en cada una de las decisiones que yo tengo que tomar. God is good. All the time. ¿Te puede poner de pie, por favor? En el monte del Señor será visto, es lo que se le dice a Abraham en Monte Moría, ¿verdad? Cuando él pregunta, aquí están las cosas, el hijo de él, mejor dicho, Isaac, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está esto, aquello otro, pero ¿dónde está la oveja para el sacrificio? La respuesta de Abraham es, en el monte del Señor será visto. Porque el Señor proveerá. Jehová Jireh, right? La provisión de Dios comienza desde lo máximo, ¿verdad? De lo más difícil de proveer, con eso Dios comienza. Que es con su Hijo Jesucristo por nosotros. Amén. De ahí en adelante es cuesta abajo. De ahí en adelante es si te di lo máximo, lo que tiene más valor, pues entonces, pues ¿cómo si te di lo máximo? ¿Cómo voy a ponerme a titubear que si te doy o no te doy? Que si te doy la necesidad, que si te doy para el carro, que si la casa, ¿qué es eso? La provisión de Dios es inagotable. Right? Son muchos los que piensan, yo me uno a ese grupo, ¿verdad? Me cuelo entre ellos, ¿verdad? Yo no pertenezco a ese grupo, pero yo me cuelo ahí entre esos predicadores de antaño, ¿verdad? Que insisten en que la más grande provisión de Dios la leemos en Juan capítulo 10, versículo 9, donde Cristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. No solamente eso, sino que una vez haya entrado, va a poder entrar y salir. Y hallará pastos que el Señor va a proveer. Mi pregunta es, ¿será que usted ha entrado por esa puerta?
¿O usted entró por la puerta de una iglesia? ¿Usted entró a través de ordenanza? ¿O usted entró a través de una experiencia mística, esotérica, que me entró un frío, me caí, hice esto, aquello, otro? Cristo es la puerta. Si hay algo que puede referirse como la gran provisión, es ese. Es la provisión para la salvación de nuestra alma. En esta hora, a cada uno de los que estamos aquí, la invitación del Señor está abierta. Si escucha la voz del Señor, no endurezca su corazón. Inclusive, estas son cosas que están muy por encima de mi entendimiento, que yo no las puedo procesar, no las puedo explicar, pero es lo que la Escritura enseña. Somos salvos no somos salvos por obra, somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe, y esa fe no es de nosotros porque es un regalo de Dios. Parafraseado. Si usted está aquí hoy y usted no tiene la certeza de que usted pertenece a Cristo, cuando hablan de la muerte usted se llena de pánico, cuando hablan de que qué va a pasar conmigo cuando yo muera, si usted se desespera, si usted no tiene la certeza de que si llegase ese momento usted va a estar delante de la presencia de Dios. Si usted le pertenece a Cristo, pues no se supone que usted tenga esas luchas. Y lo que yo quiero recalcar en este momento, quisiera yo decir, dirigido por el Espíritu Santo, es que inclusive nosotros debemos orar. Estoy hablando con alguien aquí, yo no sé quién es, yo no sé, ¿verdad? Entienda que no es incorrecto orar y pedirle, Dios, yo escucho tantas cosas, pero yo no sé, yo no entiendo. Que hay que tener fe y que sin fe es posible agradarte a ti y que si el don de Dios es fe en ti para salvación, yo entiendo que no es incorrecto orar a Dios y pedirle, Señor, Dios Todopoderoso, concédeme el regalo de la fe. Si estás aquí en el día de hoy y tienes duda en cuanto a dónde estás, ¿verdad? Clama a Dios y pide, Señor, dame el regalo de la fe, yo quiero creer en ti porque tú eres el que lo hace, yo no lo puedo provocar. Quizás para algunos de los que estamos aquí, la oración es pedirle a Dios que nos capacite, que haga lo que sea necesario en nuestras vidas, que traiga a nuestras vidas lo que sea necesario o que remueva de nuestras vidas lo que sea necesario, pero de forma tal de que tú vuelvas a ocupar el primer lugar en mi vida. Para algunos de nosotros probablemente es, Señor, perdóname por dudar de ti. Vuelvo a tomar tu palabra en serio, lo que tú has prometido. Ahora ayúdame a declarar, no por medio de mis palabras, sino por medio de mis acciones, mis decisiones, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú no desamparas al caído. God is good. All the time. Vamos a orar un momento. Padre, en nombre de Jesús, te damos mil gracias por este evento que acontece en la vida de tu siervo Elías, Señor. Gracias por haberlo plasmado en tu palabra. Gracias porque toda tu palabra es inspirada por ti, Espíritu Santo de Dios, y es útil para hacer la obra que tú quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros, sea cambiarnos, transformarnos, restaurarnos, redirigirnos, educarnos, amonestarnos, Señor, todo lo que es necesario para nosotros. Mi alma te alaba en esta hora y
Y proclama, Señor, que tú eres digno de confianza. Eres precioso, Señor. Gracias por la serenidad, la paz que traes en mi corazón en esta hora y que aparenta sentirse en medio nuestro en este momento. Te bendecimos, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Salva, trae salvación donde sea necesaria. Trae restauración donde sea necesaria. Trae corrección, Señor, donde sea necesario, Señor. Llévanos a Cristo, Señor, que anhelemos ser más y más como Él. Sobre todo, Señor, que finalmente lleguemos a querer aprender a ser mansos como Cristo, humildes como Cristo, Señor. Tú sabes dónde estamos como individuos, matrimonios en algunos casos, familias en otros casos, iglesia local en otros casos, iglesia universal. ¿Dónde está tu iglesia en el día de hoy? Y nosotros parte de ella, Señor. Mi súplica en el temor tuyo, Señor, es que hagas lo que sea necesario. Que traigas lo que tengas que traer, que quites lo que tengas que quitar, Señor. Pero que cuando mires nuestras vidas, sonrías, Señor. Que tengamos tu aprobación en nuestro anhelo en esta hora. Sabes que en el día de hoy algunas personas han venido y han visitado, unos de Atlanta, otros de Aposca, otros de distintos lugares, Señor. Mi oración es que, pues, primeramente que se hayan sentido bien recibidos por las personas que están a su alrededor y sobre todo que hayan sido edificados, Señor, que al salir de aquí se sientan más cerca de ti, que quieran acercarse más, amarte y servirte como tú mereces, Señor. Gracias por esta iglesia local, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. God is good. All the time. Okay.